Buenas tardes, bienvenidos a Destino México, un podcast sobre migraciones y desigualdades. Gracias, Andrew. Hoy estoy muy contenta de recibir a Andrew Seeley, de empezar esta serie de diálogos sobre el papel de México como destino. Y Andrew Seeley es presidente del Migration Policy Institute, pero tiene, creo yo, una larga trayectoria entendiendo política migratoria y la relación México-Estados Unidos. Así que es un placer poder empezar contigo, Andrew. Y en realidad estoy sesgada porque tú y yo hemos platicado muchas veces sobre muchos temas de política migratoria. Hemos platicado sobre el papel de la contención, el papel que juegan los gobiernos en tratar de manejar la migración. Hemos comparado diferentes políticas de diferentes contextos a nivel mundial, pero quiero que nos enfoquemos hoy en entender a Destino México, cómo podemos ver a México como destino, cómo puede ser un país acogedor o no. Pero empecemos pensando un poco este balance de cómo es México como destino de migraciones y movilidades. Claudia, qué gusto verte para empezar y seguir estas conversaciones que hemos tenido en distintos momentos. Hemos podido trabajar juntos, escribir juntos y comentar mucho de estos temas. Mira, yo voy a empezar un poco con autobiografía. Yo viví 6 años en México. Yo escogí vivir y mucha gente llega a México no llega por decisión, llega porque quedan varados en su camino a Estados Unidos o están huyendo de una situación que los apresura a salir de su país. Pero yo soy de los afortunados que pude escoger México para vivir en mi juventud y he vivido muchos otros momentos en México más cortos. Una vez en Colegio de México, por cierto, pasé un verano y otros en diferentes momentos. Y mira, yo creo que es un país muy acogedor, sobre todo para una clase media que llega. Una clase media que llega por opción de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, inclusive de otros países de América Latina. Gabriel García Márquez insistió en ser sepultado en México, siempre se sintió acogido en México, ¿no? Recibido bien en México. Entonces, por un lado, te pongo una historia de un México que es un país absolutamente fantástico, que encanta al extranjero, que llegamos felices. Yo siempre digo que llegué a México hace casi 30 años y nunca me he ido, ¿no? Aunque sí me he ido, pero siempre he regresado, ¿no? Entonces, por un lado, es un país muy acogedor. Yo creo que por otra parte, y México ya está viviendo un boom de la migración, un crecimiento muy rápido y sobre todo de Centroamérica, de haitianos, de algunos africanos, de venezolanos quizás menos visibles. Y esa migración que tiende a ser más necesitada, a veces huyendo de situaciones en sus países, a veces quedando varados, quedando estancados en su viaje hacia los Estados Unidos y decidiendo quedarse o pedir asilo en México o consiguen trabajo y se quedan y a lo mejor siguen soñando con seguir al norte. Ese grupo amplio yo creo que ha costado a México ver dónde encaja, ¿no? Todavía no es tan visible, todavía es nueva, pero ya empieza a notarse y creo que hay cierta más ambivalencia con esos migrantes que menos tienen, menos recursos tienen, que están más vulnerables. Y luego hay yo creo que sentimiento encontrado con el número muy grande de norteamericanos, de familias mexicanas que llegan, ¿no? Y tú hiciste recién el Atlas del Retorno, ¿no? Hay muchísimos personas que si bien están en familias mexicanas, son ciudadanos de los Estados Unidos. En caso de los niños, muchas veces hablan inglés, su español no es perfecto, no saben escribir bien en español, no tienen conocimiento de las costumbres. Y creo que todavía, si bien pueden aprender a navegar México, yo creo que todavía no es claro dónde encajan en México. Igual con los mexicanos que regresan ya muy afectados, muy cambiados por su vida de muchos años en los Estados Unidos. Otra parte, ¿dónde encajan en México? Y eso creo, podemos seguir hablando de esto, pero yo creo que son los temas, digamos, pendientes. Por un lado, México es un país sumamente encantador, sumamente de buena acogida para ciertas poblaciones, pero ya que está creciendo y está llegando no solamente la clase media extranjera a las ciudades grandes, sino personas de menos recursos y en los pueblos y en otros lugares más
más chiquitos, con mucho más tradición así histórica. Yo creo que también estamos viendo tensiones que están emergiendo. Andrew, voy a pedirte ahondar más en lo primero. Y hay un montón de temas en realidad, pero lo que decías esto de que México es un país muy acogedor para la clase media. ¿No serían todos los países más o menos así? Digamos, en general, hay diferentes discursos hacia las personas migrantes, ¿no? Implícitos y explícitos. Hay políticas muy implícitas que buscan trabajadores migrantes de baja calificación, de manera indocumentada, con una laissez-faire, si quieres, con que lleguen nomás, pero en realidad en la política se busca encontrar al best and brightest, al mejor, al más capaz, ¿no? Y se asocia muchas veces a esta idea de la clase media. Entonces, ¿sería único en ese sentido esta preferencia por parte de México o en realidad pues un poco hay estos diferentes discursos y ahí pues todos caemos en lo mismo? Yo creo que en general es cierto en todo el mundo, ¿no? Y los que más recursos tienen, los que tienen más educación tienen, los que llegan de forma legal, sí les va mejor. Ahí yo creo que es cierto. Yo creo que México, sin embargo, tiene una relación con el extranjero interesante. México se ufana como un país y los mexicanos de haber recibido a los refugiados españoles, de tener una tradición de cierta migración, ¿no? De la relación especial con Estados Unidos, si bien es contradictoria en algunas cosas, a final de cuentas hay un aprecio mutuo en general. Yo creo que hay algo de mucha apertura. Hay países que aún si eres de la clase media, llegar a vivir en el país, la gente no abre las puertas. Inclusive yo diría, por ejemplo, yo soy medio danés, mi mamá es de Dinamarca, los daneses son mucho menos abiertos a los extranjeros que llegan, en mi experiencia, ¿no? Es muy personal, eso no es mi opinión profesional, es mi opinión más bien visceral, pero de alguna forma es un país más tribal, muy escéptico, les gusta salir al mundo, muy escéptico de que llegue al mundo. Los mexicanos les gusta, hay una cierta apertura, una cierta historia de llegar ciertos grupos migrantes, ¿no? Que encajas en esa línea. Y creo que al inverso, lo que pasa en México también es que México es la combinación perfecta para muchos extranjeros, norteamericanos, europeos, canadienses, etcétera, también sudamericanos y otros de clase media, de un país por un lado tradicional y por otro lado muy moderno, ¿no? Entonces es los retirados, los pensionados de Estados Unidos y de Canadá que llegan en grandes números a San Miguel de Allende, ¿no? Yo me acuerdo que pasamos una semana ahí hace unos años y un día mi esposa, que es mexicana, me dice pronto, oye, yo no entiendo por qué se quedan aquí los norteamericanos. Por un lado, caminas en el centro de San Miguel de Allende y es bien bonito, y está lo tradicional mexicano, y es muy diferente a lo que vivieron en su país. Pero luego vas un poco a las afueras y encuentras un Office Depot, ¿no? Encuentras las tiendas que siempre ves del lado norteamericano o canadiense o europeo, y hay cierta modernidad, ¿no? Entonces es fácil, si tienes cierta plata, es fácil vivir en México porque ya es un país en las ciudades bastante moderna y al mismo tiempo todavía conserva mucho lo tradicional, ¿no? Entonces, y eso a mí, mira, no hay que descartarlo. Yo creo que los mexicanos deben celebrarlo. Es un país ahora de opción y ahorita en un mundo de movimiento, de movilidad mayor en el empleo, sobre todo para profesionistas, no para todo el mundo, pero para profesionistas. Yo creo que vamos a ver más y más extranjeros llegando, escogiendo vivir por lo menos tiempos en México, porque tiene esos dos atributos, ¿no? Muy tradicional, muy consciente de su pasado y al mismo tiempo puedes caminar en una calle y encuentras algo de, sí, algo del tiempo colonial, algo muy moderno, y vives la historia de México en cada paso, ¿no? Y al mismo tiempo es un país, sobre todo en las ciudades, cada vez más moderno, ¿no? Y más con muchas de las comodidades. No, está bien. Yo creo que vamos a ver muchos como nómadas, ¿no? Digitales que llegan a México a trabajar justo por eso, aparte de los pensionados. Pero obviamente la relación con el extranjero que no encaja en esa imagen de ser profesionista con cierta plata es un poco distinto. Es cierto en todo el mundo, pero sí hay que destacar, México tiene cierta apertura. A mí no es de los países cerrados a los extranjeros. Hay países que de veras
eres siempre un extraño si estás ahí. En México la gente recibe bien a los extranjeros y también a los de bajo recursos hasta cierto punto, pero hasta cierto punto es de lo que vamos a hablar. Tú eres autor de Vanishing Frontiers, que habla justo de la relación muy cercana entre México y Estados Unidos y cómo las fronteras hasta cierto punto se van, no desapareciendo, pero se vuelven cada vez más flexibles, etcétera, ¿no? Pero no sé si me puedes hablar un poco sobre cómo hay otras Vanishing Frontiers entre México con otros lugares, porque creo que, por un lado, México no puede ser destino migratorio sin pensarse que su ubicación, sin pensar que es vecino del sur de Estados Unidos, y entonces siempre hay ahí una tensión en si México se vuelve el destino, se vuelve Estados Unidos el destino, etcétera, ¿no? Pero ¿hasta qué punto México tiene fronteras con otros países que podrían quizás en un futuro irse borrando o irse desvaneciendo poco a poco, ¿no? Creo que quizás también entender cómo México puede ser un destino en un futuro para personas que no son solamente, no son estadounidenses, donde ya hay una larga tradición migratoria de intercambio. Mira, yo creo que esas fronteras siempre han sido un poco borrosas y un poco porosas, pero ya es más visible porque los números son más grandes, ¿no? Entonces, ahora hay entre 80 y 120,000 venezolanos, dependiendo de qué cifras quieres escoger, ¿no? Pero creo que la última versión del conteo de Naciones Unidas que se hace con Nueva México son 80,000, pero vete a saber el número real, pero es un montón de venezolanos. Más de clase media, era una migración también más profesional de los que llegaron a Colombia, por ejemplo, porque eran los que podían ir en avión y llegar, muchos tenían contactos en la industria de energía, por ejemplo, pero eso es un montón. En periodo de 5 años, ¿no? He llegado a México. Y México abrió los brazos, ¿no? Cubanos siempre ha habido, pero los números siguen creciendo. Y antes llegaban muchos por intercambios y por cuestiones educativas. Ahora están llegando por vía de Nicaragua y caminando, ¿no? Hacia arriba o en buses hacia arriba, ¿no? Para llegar a los Estados Unidos, pero no pueden y se quedan, ¿no? Siempre ha habido guatemaltecos y salvadoreños, ¿no? México otra vez, en esta ambivalencia, cuando no había muchos migrantes, México siempre fue muy abierto en ciertas cosas, menos con asiáticos en el siglo XIX, poco ambivalente con los judíos de Europa en diferentes momentos, no ha sido pero en general México ha recibido cantidades de gente. Los guatemaltecos salvadoreños que eran refugiados en los años 80 fueron bien recibidos, si bien acotados, sobre todo los guatemaltecos en ciertas zonas de Chiapas, pero fueron atendidos, pero no integrados al país. Ahora están llegando en mayores números, ¿no? Ahora están llegando, muchos quisieran, y muchos hondureños que quisieran llegar a los Estados Unidos. No sabemos si se van a quedar todos en México. Para muchos deciden aplicar para el asilo en México o porque los agarran o porque de veras están temerosos de ser regresados a su país y prefieren quedarse en México que arriesgar ir a los Estados Unidos y ser devuelto a su país. Y a final de cuentas, con eso van creciendo. Una vez que existen las redes sociales, como tú sabes mejor que yo, una vez que existen esas redes sociales, tienes un primo, un vecino, una hermana que vive en Monterrey, es más probable que te quedas, ¿no? Que agarras una chamba ahí, que agarras un trabajo, ahí te quedas viviendo en el sillón un ratito. Y bueno, a los 3 meses todavía estás ahí, rentas tu propia casa porque tienes trabajo, ahí te vas quedando, ¿no? Quizás con el sueño de llegar a los Estados Unidos en algún momento, pero todo parece indicar que el número de gente llegando, sobre todo a Centroamérica, va a ir creciendo. Y vimos lo mismo con los haitianos, ¿no? Los haitianos llegaron en cierto número, unos miles a Tijuana. Algunos ya siguieron los Estados Unidos en el último año, ¿no? Y ya no todos los que están, pero han llegado más haitianos, ¿no? A México. Y hay que ver si se vuelve una comunidad permanente o son comunidades más temporales y luego se van. Pero todo apunta a que por lo menos alguna gente se va a quedar, se enamoran, consiguen trabajo, ya no quieren, cambian las leyes en Estados Unidos, es difícil cruzar o escuchan que su amiga algo le pasó en la frontera y prefiere no proseguir. Entonces, todas esas cosas van, o simplemente porque ya hay una comunidad formando de semejantes, ¿no? De paisanos que les permite vivir relativamente bien donde están, ¿no?
Yo creo que estamos viendo la llegada del mundo a México de una forma que no existía en otro momento. Y eso es, mira, yo creo que está para el bien de México. México siempre ha sido un país con menos de 1% de población migrante, ¿no? A lo mejor ya más allá del censo, pero realmente probablemente está encima del 1% ahora. Pero el censo probablemente es un subconteo también de alguna gente recién llegada. Y no sé si esa gente es transitorio o no, pero digamos, ya México está empezando a ser un poco más cosmopolita. No está mal, no está de más eso, ¿eh? Ciudad de México siempre lo tenía un poco, ¿no? Pero ya estamos viéndolo en otras partes del país. Qué bien. Andrew, entonces, digamos, sí, podemos discutir si es más o menos, más menos 1%, alrededor de 1%. A mí no me queda muy claro tampoco toda la población que no se capta en un censo que está de manera temporal. Pero... Y depende de lo que cuentas, ¿no? Si son 3 meses de residencia, probablemente sube. Si es 1 año de residencia, probablemente baja también, ¿no? ¿Y dónde viven, no? Porque no capta residencias colectivas de igual forma, ¿no? Pero yo quiero que nos detengamos un poco en la experiencia internacional. ¿Qué es lo que necesitaría México? ¿Dónde necesitaría México tratar no sé si aprender, pero digamos, de leer, de informarse, de tratar de pensar, de tomar como ejemplos para ser un buen destino, un destino acogedor para aquellas personas que decidan quedarse? Porque creo que parte del problema es que muchas veces se pensaba que esta población extranjera no se iba a quedar. Entonces también pensar en un cambio de narrativa, de cómo nos vemos como destino y ya no simplemente como un país de tránsito, pues implica también pensar qué vamos a hacer con esas poblaciones que llegan y, como tú dices, sí, pueden casarse, encontrar un empleo y quedarse, pero ¿qué se necesita para que se haga bien, ¿no? Porque también hemos discutido mucho el problema de tener poblaciones en limbos legales, con acceso limitado a derechos, ¿no? Que las implicaciones de la mala integración en el largo plazo para la cohesión social, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Digamos, los que trabajamos temas de integración, de migración. Pero ¿cómo explicarías tú, por un lado, qué podría pasar si México no es un buen destino, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que se necesitaría tratar de recuperar de la experiencia internacional? Mira, yo creo que primero, yo creo que hay 2 cosas a nivel nacional que hay que procesar. Uno es, y luego hablamos de lo local, ¿no? En la integración donde sí toca madera, pero yo creo que a nivel nacional, ¿para qué México quiere la migración? ¿No? Y mira, de alguna forma México ha sido un poco ajeno a las trayectorias del resto del mundo, ¿no? Y toda América Latina, a mí no todo, pero gran parte de América Latina tenía mucho menos migración o inmigración, por lo menos, que otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado. Los últimos 5 o 10 años, los patrones están cambiando en todos lados. En México es más gradual que otras partes. A mí Colombia fue de 0.5 a 4% en 5 años, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Y hay otros países como Costa Rica que sí tiene más migrantes. México todavía es un número más bajito y la mayoría todavía de los migrantes en México son de ascendencia mexicana. A mí, todavía estamos hablando de haitianos y gringos y todo, pero así jubilados y todo eso, pero la mayoría de los extranjeros en México son ciudadanos norteamericanos, hijos o esposos o esposas de ciudadanos mexicanos, ¿no? De personas nacidas en México que regresaron a su tierra. Entonces, de alguna forma, estamos hablando de una población que no está tan lejos culturalmente de experiencia, que puede adquirir la ciudadanía mexicana en la mayoría de casos y que a veces pasa despercibido también por eso, ¿no? Es por bien y por mal, ¿no? Por bien, por un lado, porque sí saben algo de español, que sí tienen a alguien en familia que les puede ayudar con la historia de México, pero por otro lado se pasan desapercibidos. Y hay partes, como tú bien sabes, en Michoacán o en Jalisco, donde puedes tener fácilmente 5 o 10% de los niños en Venezuela, en un pueblo específico que son esos niños que nacieron extranjeros, ¿no? Entonces, no son números, a lo mejor son números menores a nivel nacional, pero hay lugares en que es un fenómeno realmente palpable, ¿no? Entonces, pero eso quiere decir que estamos hablando del otro, y luego tienes un grupo de que han llegado de
del extranjero por elección, con medios y todo eso. Entonces, los desafíos mayores obviamente son los que llegan con menos recursos, con más vulnerabilidades y no tienen nexos previos en México, ¿no? Pero mira, las dos cosas. Yo creo que en México habría que pensar también, como todo país que recibe migrantes, ¿para qué? ¿No? Si se nos llega, ¿no? Bueno, sí, claro, la gente llega, pero ¿para qué nos sirve? ¿No? Entonces, ¿cuál es el interés nacional también en atraer migrantes, en también recibir y dar acogida a migrantes? Y ahí diría, uno es competitividad. Se necesitan migrantes en algunos sectores de la economía, de tecnología, por ejemplo, ¿no? Que me gustaría mucho más competitivo. Ya empieza a tener industria de punta en algunas tecnologías. Estaría muy bien si puede atraer gente de la India, de China y de todos lados. Y todavía no está el marco legal tan fácil para hacer eso. Dos, México empieza a tener también huecos tiene espacios en el mercado laboral en ciertas partes del país. No es cierto en Chiapas, pero sí es cierto en Monterrey o en Saltillo, ¿no? Empieza a tener necesidades en el mercado laboral donde los migrantes entran. Y esto yo sé que para los mexicanos es sorprendente, porque bueno, son muchos pobres en México, pero los pobres en México no siempre quieren ir donde está la necesidad de mano de obra, ¿no? Sobre todo si no son trabajos muy bien remunerados. Los migrantes, como pasa igual en Estados Unidos, los migrantes recién llegados están mucho más dispuestos a moverse a donde están los nichos en el mercado laboral donde pueden entrar. Entonces, y eso ha pasado en Colombia, ha pasado en Chile, ha pasado en Brasil. Todas esas economías que si bien es cierto, siguen siendo en parte países en desarrollo, también son en parte países desarrollados, ¿no? Entonces empieza a estar en medio, son países emergentes, ¿no? Entonces, como sea, empieza a tener necesidad. Yo creo que primero habría que pensar que sí ayuda, ¿no? Que esta, en cuanto a la economía, importa para México. Y México debería empezar a pensar a largo plazo también cómo tener una migración regulada, una migración, pero una política también de atracción de migración, inserción de migración, de acuerdo con un país emergente, un país que va en vías de desarrollo, pero va muy avanzado en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, sí con mucha pobreza, muy desigual, desde luego, pero ya en otro momento de hace 20 años, ¿no? Dos, yo creo que habría que pensar qué es ser mexicano. Es de los temas nacionales, ¿no? A mí, si ser mexicano es comer guacamole, tener un nopal en la frente, si es comer nopales, por cierto, yo nunca voy a ser mexicano porque los nopales no puedo, pero yo tenía cuando trabajo en Niños Migrantes, yo tenía un gran lazo con un chico de Honduras porque los dos estábamos en un albergue lleno de niños migrantes que servían nopales todos los días. Yo no podía con los nopales y él tampoco, ¿no? Era nuestro como bond, nuestro como vínculo. Pero también, ¿qué es ser mexicano? Y mira, yo creo que son las mismas tensiones en Francia, son las mismas tensiones en Dinamarca, son las mismas en Estados Unidos, son las mismas tensiones en Colombia con los venezolanos. Pero ¿cómo abrimos más allá bueno, tienes que ser mexicano porque naciste mexicano, ¿no? Porque hay un montón de gente en México, tiene una minoría, pero está creciendo, que no nacieron mexicanos, pero quieren ser mexicanos. Entonces, ¿cómo abres la panorama? ¿Qué une a la mexicanidad y a los mexicanos, más allá de haber nacido en México y tener ciertos rasgos culturales históricos juntos, ¿no? Agregaría que de la población nacida en Estados Unidos, según el censo, ¿no? 2/3 partes tienen también la ciudadanía mexicana. Entonces, digamos, ¿no? Ahí, ¿qué es ser mexicano habiendo nacido en Estados Unidos? ¿O qué es ser mexicano habiendo nacido en Perú, Argentina, en otros países donde también hay personas mexicanas que se naturalizan mexicanas, ¿no? Claro, o en Haití, o un haitiano puede ser mexicano, un polaco puede ser mexicano, un camerunés puede ser mexicano, ¿no? Y eso históricamente ha sido difícil, pero yo creo que son desafíos del mundo moderno. Luego llegamos a lo que tú dices, a mí la integración al final hay que ver en las escuelas, ¿no? A mí ahí yo creo que hay mucho que aprender para los niños que vienen de Estados Unidos, de los niños mexicanos en las escuelas de los Estados Unidos. Yo siempre he pensado que sería un gran esfuerzo juntar maestros mexicanos de lugares donde hay mucha migración de retorno con maestros de escuelas en Estados Unidos donde hay mucho mexicano, inmigrante mexicano, porque los desafíos son parecidos, ¿no? Nada más en el inverso, ¿no? En el reverso, pero son muy parecidos.
hay que pensar en los marcos legales que permiten que la gente se legaliza, se regulariza su estatus de forma permanente y además que se naturaliza, ¿no? Entonces, esos marcos son bien importantes. Hay que pensar en accesos al PURP, accesos a servicios. Muchas veces uno puede conseguir un estatus migratorio, más no el PURP, o viceversa. Es un poco una confusión ahorita. Yo sé que están intentando alinearlo, pero no siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo uno puede obtener la documentación necesaria? ¿Cómo puede obtener los servicios entonces que van con ser residente de México? Y cómo uno puede en la escuela también avanzar. Yo tengo todos mis hijos han pasado por una escuela bilingüe en Estados Unidos, que es mayormente centroamericano todavía, y de familias centroamericanas. Y fue hecha realmente para integrar a centroamericanos que llegan, que no necesariamente hablan inglés en casa, ¿no? Entonces, pero igual hay que aprender de esos modelos, no solo de Estados Unidos, de muchos países donde ya han lidiado con la llegada de personas de otros países que hay que integrarlos en el sistema educativo. Se puede, hay un costo adicional de hacerlo, no hay que fingir que no hay costo. Sí hay un costo en esto, ¿no? Pero es un costo que a largo plazo ayuda también. Podríamos estar aquí muchísimo tiempo platicando sobre estos temas y en realidad es un gusto empezar esta serie porque creo que quedan un montón de preguntas abiertas y muchas de esas preguntas están, digamos, ahí en la lista de pendientes para ir contestando poco a poco en este podcast. Pero algo que me encanta y quizás creo que hay muchos temas abiertos que te podría preguntar, pero te quiero preguntar un poco sobre tu libro, The Vanishing Frontiers, porque creo que parte del problema de cómo nos definimos como un lugar de destino, incluso para migrantes internos, para desplazados internos por la violencia, para otras personas en movilidad, es un poco esto como ser mexicano y ser un país destino, ser mexicano y al mismo tiempo tener familiares en el extranjero o ser mexicano con doble nacionalidad. Digamos, creo que hay muchas formas de ser mexicano, ¿no? Podemos pensar incluso en discusiones sobre el mestizaje, podemos pensar en discusiones sobre el ser indígena, afro, o sea, hay muchas discusiones que tú dejas en esta idea de ser mexicano. Pero quizás para concluir, yo te preguntaría, ¿cómo puede ser México un destino acogedor? Volviendo a esta gran pregunta, con un vecino como el que tenemos, ¿no? ¿Y qué aprendemos de estas fronteras que se han ido poco a poco desvaneciendo, ¿no? Un poco para tratar de pensar también más allá de los marcos legales o más allá digamos, de políticas, programas que se necesitan, tanto migratorias como de inserción o políticas públicas, un poco más en este imaginario, ¿no? Porque creo que tú en el libro muestras muchos ejemplos concretos de mucho diálogo, mucho intercambio, ¿no? Y quizás vamos para allá, ¿no? Digo, vivimos finalmente igual en un mundo globalizado con mucho intercambio todo el tiempo. La pandemia nos ha permitido dialogar tú y yo ahora fácilmente en Washington y la Ciudad de México. La última vez que grabamos algo así fue en el Colegio de México, aprovechando que estabas en la ciudad. Pero creo que también, digamos, hay estas fronteras que se van disolviendo por muchas razones tecnológicas, económicas. Entonces, creo que hay algo muy profundo que dificulta, ¿no? Que México realmente pueda ser un destino acogedor. Y no sé si aprendemos algo de tu libro. Por cierto, una anécdota rápido, pero yo estaba caminando en Madrid la semana pasada y vi un letrero, creo que fue en McDonald's, si no me equivoco, que decía auténtico Tex-Mex. Comida auténticamente Tex-Mex, y lo saqué una foto, dije que absurdo, ¿no? Pero luego pensé, es cierto, hay una comida auténticamente Tex-Mex que es de los mexicanos en Texas, ¿no? Que es un poco hay una comida mexicana al otro lado de la frontera, que es una comida, nos borramos a veces de ello, pero sí es una comida que se desarrolló a partir de una experiencia distinta de mexicanidad en los Estados Unidos cuando el país se dividió después de la guerra, ¿no? Y los mexicanos quedaron ya separados de la cultura nacional en México y siguieron mezclando cosas con Estados Unidos. Y hay culturas indígenas en México que son igualmente auténticos, ¿no? Más auténticos si quieres, inclusive, ¿no? Con comidas distintas y toda tradición distinta. Entonces, México son muchas cosas. México es un país plurinacional, ¿no? Para empezar, ¿no? México siempre ha sido
un país plurinacional, es un país de 56, depende de cómo lo cuentas, ¿no? 50, 60 idiomas distintos. Es un país de mexicanos, de muchos mexicanos, una décima parte del país que vive al otro lado de la frontera, que siguen sintiéndose muy mexicanos y además, si le quieres agregar sus hijos y nietos, muchas veces se siguen sintiendo muy, muy mexicanos, pero con expresión de identidad diferente. Entonces, México ya es un país diverso. Hay muchas formas de ser mexicano. Yo creo, pero lo que ha pasado con la complicada relación con Estados Unidos es que México tuvo que pasar por un proceso de unidad muy rápida frente a un vecino muy complicado, muy agresivo, para enfrentar, y eso fue sobre todo después de la guerra en el siglo XIX y después de la Revolución Mexicana, cuando el país se cae a cachos y está muy vulnerable. Todo ese crecimiento de mexicanidad, una identidad mexicana única, es para hacer frente a un país que quiere deshacer de México, ¿no? Entonces se entiende, es una historia real, pero en realidad México siempre ha sido un país plurinacional, siempre ha sido un país plural, con muchas expresiones de mexicanidad. Y ahora mexicanos en todos lados, ¿no? Hay mexicanos de donde vayas, encuentras no solamente comida Tex-Mex, pero comida mexicana, ¿no? Porque hay mexicanos en todos lados. Y yo creo que es reconocer esa pluralidad que ya existe, para empezar. Y ya en un mundo en que Estados Unidos no va a invadir a México, tiene otros vales mi país, pero eso de invadir a los vecinos no es parte del rollo, ni con Donald Trump. Entonces, de alguna manera, más bien quería hacer un muro, no invadir. Entonces, de alguna forma, ya puede estar un poco más seguro México frente al vecino y frente a su propia identidad, ¿no? Yo creo, yo lo digo como extranjero, pero se me hace reconocer esa pluralidad, que ha sido un esfuerzo ya de un tiempo, sobre todo empujado por los pueblos indígenas, pero también por los mexicanos del extranjero. Reconocer esa pluralidad de formas de ser mexicano también vuelve México más incluyente para los que llegan del extranjero, sean mexicanos o hijos de mexicanos nacidos en el exterior, o sean haitianos que llegan, o cameruneses o canadienses. Muchas gracias, Andrew. Después seguramente volveremos a platicar para tratar de ver cómo entender esas políticas que necesitamos para destinos Méxicos. Quizás esa es la conclusión de esta primera conversación. Muchas gracias, Andrew, por aceptar la invitación a empezar este diálogo, y a todos los que nos acompañan los invito a continuar participando de este espacio de diálogo, que es un diálogo abierto desde el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México, y que estamos muy, muy contentos de iniciar. Así que bueno, gracias, Andrew. Felicidades, Claudia, por el esfuerzo. Se me hace una gran iniciativa y se me hace además el momento propicio para empezar a generar este debate de México como destino, ¿no? Porque se está volviendo destino, todavía de forma gradual, pero ya de forma notable, ¿no? A mí ya se palpa aquí y allá en México, ¿no? Que algo ha cambiado. Entonces, qué bueno que estás así empujando el debate aquí. Gracias por invitarme. Y gracias a MPI también por tener ese debate de manera global, internacional. Así que bueno, muchas gracias y buenas tardes.